ayer. Recuerdo a un joven, casi adolescente, creyente judío que llegó a mi puerta. Tocó, se presentó e iba camino al seminario bíblico. Y yo le dije, ¿acaso tengo algo que decirte? No importa. Y así es que tenemos una larga historia, pero Jonathan, para quienes no eres tan conocido, tienes un maravilloso ministerio llamado Voz Judía desde hace años. Pero para quien no está familiarizado contigo, ¿qué tipo de crianza judía tuviste? Bueno, una crianza judía muy típica era un hogar reformista, pero con el mismo mensaje que creo que los judíos de nuestra edad universalmente tenían, que es que no creemos en Jesús. Podemos creer en cualquier cosa o en nada, pero los judíos no creen en Jesús. Yo no recuerdo que me hayan dicho eso. No recuerdo que me lo hayan dicho, pero lo sabía. Es como si fuera innato entre nosotros. Lo era. ¿Y qué pasó? Bueno, realmente tenía dos preguntas desde que era muy joven. Mi abuelo murió repentinamente y a todos nos alejaron del funeral. Nos protegieron del funeral. Y recuerdo que pensé para mí, quiero saber qué pasa después de morir. Creo que tenía 7 años, Sid. Y la otra pregunta que empecé a hacerme desde muy pequeño fue, ¿por qué estoy aquí? Tenía un sentido de destino desde niño y quería saber cuál es mi propósito. Además de qué pasa después de morir, esas eran las dos preguntas que ardían en mí. Incluso si las personas no tienen esa pregunta ardiendo en ellos, ya sea judío o gentil, esto está dentro de ti. Por supuesto. ¿Qué pasa cuando muero? ¿Y cuál es mi propósito en esta vida? Debe haber algo más. Continúa. Creo que son las preguntas dominantes de la vida. Y ciertamente tenemos que responderlas antes de morir. Ojalá cuanto antes mejor, porque quiero que mi vida cuente. Y sé que tú sientes lo mismo. Y pero tú también quieres que tu vida cuente. ¿Cómo hiciste la transición de ser un judío típico que sabe una cosa? Sabe que los judíos no creen en Jesús. Bueno, seré honesto, estaba en una búsqueda y escuché el evangelio en la secundaria en un grupo llamado Vida Joven, pero mi respuesta inmediata, y no fue porque el judaísmo fuera importante para mí, sino porque no quería lidiar con lo que sabía que era un montón de legalidades que debía seguir si iba a aceptar a Jesús, pues es una especie de teología de bar. No aceptas a Jesús porque significa que debes obedecer todas estas cosas, que en realidad, bueno, quieres hacer algo diferente, pues no quieres divertirte. Y yo buscaba mi propósito. Y eso me llevó a los cultos, al ocultismo. Me llevó a las drogas. Y tuve experiencias incluso extrañas. A traficar drogas. Sí, así fue. Recuerdo esa historia. Cierto, no iba a decirlo, muchas gracias. Bueno, pero sí, un buen niño judío que buscaba la verdad. Y me involucré con los Hare Krishna. Y no quería perder el resto de mi cabello, así que negué a los Hare Krishna. En ese un poco, entonces. pero todo esto estaba bien para la gente judía. Y luego una novia con la que consumí drogas tuvo un encuentro con el Señor. Y la vi en el campus y comenzó a compartir su testimonio. Y consiguió que su iglesia orara por mí y que su propio grupo bíblico orara por mí. Y me llamaba todos los días para hablar de ¿por qué estás aquí? ¿Qué va a pasar después de que mueras? Y en realidad sabía lo que ella hacía y realmente no me interesaba a Jesús. Para nada, pero para calmarla fui a un estudio bíblico. Y mirando hacia atrás, me gusta decirlo así. Dios no intervendrá en tu libre albedrío. Tienes libre albedrío, pero Dios inclina la balanza cuando las personas oran. Y las personas oraban por mí y terminé yendo a ese estudio bíblico. Y ni siquiera recuerdo qué se enseñó en el estudio bíblico. Pero después alguien me llevó hacia la sala y me dieron una Biblia que nunca había leído, siendo honesto. Era judío y se supone que todos los cristianos creen que conocemos la Biblia y no. Hice mi bar mitzvah, aprendí mi porción, pero no leí la Biblia. Pero él comenzó a mostrarme escrituras sobre la separación de Dios. El típico camino de Romanos, como lo llaman.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y pensé, ahí está la cosa cristiana. No es para mí, pero hice una oración con él solo para calmarlo. Y luego fui a casa para olvidarlo, pero me desperté diferente. Algo cambió. No sabía qué era. No decidí conscientemente decir una oración solo para calmarlo y obtuviste la atención de todo el cielo. No hay duda. De hecho, le pregunté a Dios años antes, tal vez 4 o 5 años antes, en un campo en Colorado. Señor, escuché sobre Jesús. Me enseñaron que no es nuestro Mesías, pero quiero saber la verdad, muéstrame. Y fue todo lo que oré. No sabía cómo orar, pero le pedí a Dios. Y él me mostró. Tomó unos años, pero me regresó a esa experiencia y se reveló ante mí. Mira, eres una persona inteligente. ¿Han pasado qué? ¿45 años? 44 años. 44 años de lo que describes. Entre tú y yo, ¿hubo algún momento en el que pensaste, cometí un error horrible? Jesús no es nuestro Mesías. Cuando se lo dije a mis padres, sí. Su reacción fue tan negativa. Primero el enojo, luego llanto. Decían, ¿cómo pudimos dejarte ir a ese grupo de vida joven? Y sentí mucha culpa cuando me reuní con el rabino y él me dijo que era como un nazi. En realidad reconsideré mi decisión. Entonces, ¿por qué seguiste adelante? Bueno, hice un ayuno. Luego, después, hablé con el líder del estudio bíblico que oró conmigo. Le conté lo que pasaba, él dijo ayuna y lee la palabra. Y Dios tuvo misericordia de mí. Ayuné un día. Y escuché un versículo en mi cabeza, solo fue un versículo y no fue el versículo, fue la referencia al versículo. Gálatas 5:7, y cuando lo abrí decía, corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Oye, no pudo ser mejor que eso. Y bueno, fue una palabra del Señor. Yo fui con el rabino Jonathan a la antigua Unión Soviética, justo cuando se abrieron las puertas para la libertad religiosa. Fue increíble en ese entonces, pero tuvimos la sorpresa de nuestras vidas. Poco sabíamos que Dios haría historia. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. Estoy con el rabino Jonathan Bernis y hace unos 30 años estábamos locos. Y Jonathan vino, locos en el buen sentido. Estábamos muy... que queríamos conquistar el mundo. Y un día él vino a mí y dijo, Sid, sé que tengo que ir a Rusia. Hablamos un poco y luego los dos decidimos ir juntos. Pero, ¿cómo supiste que debías ir a Rusia? Porque no es como que despiertas un día y dices, oye, siempre he querido ir a Rusia. No, fue algo que creció con el tiempo. Comenzando con una película que vi sobre los refuseniks. Y cada vez que escuchaba ruso, me emocionaba. Y en realidad sentí que debía visitarla, pero no sentía que sería un ministerio continuo. Sentí que debía visitar Rusia y conocer a judíos. Y fue durante 6 días. Y Sid, llevé a más personas judías al Señor. En 6 días, que en 8 años de ministerio a tiempo completo. Y supe que Dios tramaba algo. Y llegó el día de regresar. Y de camino a casa, en el vuelo de regreso, él me habló claramente. Ve a San Petersburgo y toca a mi pueblo. Estaba leyendo Mateo 24:14, y donde dice, este evangelio se predicará en todo el mundo y luego vendrá el fin. Y sabemos que el evangelio es para el judío primero. Y escuché al Señor decirme claramente, ve a San Petersburgo y toca a mi pueblo. Así de claro, y no sabía qué hacer. Pero fui a San Petersburgo y cuando llegué a San Petersburgo, el plan se desarrolló. ¿Cuál era el plan? Rentar un pequeño salón de alrededor de 300 asientos. Invitar a músicos y hacer un festival musical y compartir mi testimonio.
y no sabía si vendría alguien. Y pasé por este hermoso salón. Y tenía ¿Conocías a 300 personas? Pues no. Y me dejé llevar. Para cuando salí de San Petersburgo había rentado un salón, pero con capacidad para 4,000 personas. Y luego llegué a casa, sí, y siendo honesto, ya había firmado un contrato. Y pensé, ¿qué hice? Bueno, no fue muy Podría caro. decir ¿no? que No fue muy caro, ¿verdad? fueron $850 por noche, por un salón para 4,000 personas. No tenías ese monto de ese dinero. Y sí, me gustaría decir que realmente actué con fe. Fui obediente al ir a San Petersburgo, pero cuando volví a casa ya me había comprometido. Realmente tuve dudas. Y pensé, ¿qué hice? Es por eso que me invitaste Por a mí. supuesto. La idea era culpar a Sid. Así, si no funciona, fue culpa de Sid. Y Sid, honestamente, estábamos juntos sin saber si alguien llegaría. No. Y entonces realmente estaba incómodo, estaba lleno de dudas. Y el enemigo trabajaba en mí diciendo que Sid se enojará, los músicos se enojarán. Todo esto es una pérdida de tiempo. Los creyentes me decían que nadie iría. Y realmente no sabía si alguien llegaría. 2 horas antes del concierto, el salón se llenó completo. Tuvieron que cerrar las puertas y había una multitud afuera esperando entrar, casi tan En grande realidad, como el lugar. Tengo algo que decirte. Me pareció increíble. No conocía a nadie, publicó unos anuncios, alquiló algo que estaba más allá de su capacidad económica y es demasiado grande para llenar, pero se llenó más allá de su capacidad. Fue algo tan... Me sorprendió tanto y diré una cosa más, no tenía el dinero para hacerlo y de la nada, en oración, recibí una llamada de alguien que no conocía. Dijo, comencé una fundación, quiero ayudarte, envíame un presupuesto, lo cual no tenía, tuve que crear uno en el momento, pero es la fidelidad de Dios. Si tú das un paso de fe cuando Dios te muestra, mira cómo responde. Pero sabes cómo se escribe fe, ¿verdad? R-I-E-S-G-O. Riesgo. Y Jonathan tomaba riesgos. Entonces se llenó. Rotamos, tú hablaste en la noche, yo hablé la siguiente noche, pero vi algo que nunca había visto con mis ojos. No creo que nadie en ninguna generación haya visto pasar esto con sus ojos. Incluso no leí en el Nuevo Testamento que esto haya pasado. Cuando diste una invitación, ¿cuál fue la reacción de la gente? Bueno, déjame decirte que la reacción mientras hablaba, aunque estaba oscuro, fue muy... No hubo una reacción realmente. La gente estaba muy estoica y seria. Nunca nunca les enseñaron cómo reaccionar Cierto. en una reunión así, ¿sabes? No tenían modelo. Pero hice un llamado al altar y todo. Eso fue parte de la historia, realmente lo fue. Fue completamente sobrenatural. Diría que casi todo el salón, probablemente el 90% de las personas, se pusieron de pie. Vamos, y solo corrieron al frente. Disculpa, no quiero que te pierdas eso. ¿Alguna vez has visto un llamado al altar donde las personas no caminan casualmente, se acerca tímidamente, sino que corre hacia el frente? Vamos, vi esto con mis propios ojos. Sí. Recuerdo que los pasillos estaban llenos. Las personas en realidad se empujaban para llegar al frente y luego noté que las personas lloraban. Las personas levantaban las manos. Realmente estaban receptivos. Había alrededor de 4,000 personas en ese salón y alrededor de 3,000 de ellos estaban frente al escenario. Y luego la siguiente ¿Cómo pudo noche, pasar? Jonathan, lleno nuevamente. Y yo hablé. La misma cosa pasó. Estas eran las personas más hambrientas del Mesías en la tierra, parecía para mí. Nunca había escuchado de esto, nunca. Y luego hicimos algo más. Recopilamos tarjetas de seguimiento para Lo saber. recuerdo. Y había personas aterrorizadas por dar sus nombres. Y terminamos con 3,600 judíos a quien dar seguimiento. 3,600 judíos que dijeron, quiero saber más, quiero ser parte de una congregación. Fue totalmente inesperado. Resumiendo la historia, él busca a quien se haga cargo de una congregación llena de personas judías que no saben nada sobre el Mesías. Y luego Dios le muestra, tú eres el indicado.
Él al final se cambia, se muda allá, pasa varios años ahí. Estos fueron días difíciles. Estos fueron días en los que tenías que hacer fila para conseguir comida. Fueron días muy difíciles. ¿Cuántas congregaciones se iniciaron? Bueno, no tengo que decirte la historia, lo sabes mucho mejor que yo. Bueno, eso llevó a mudarme a Rusia, que fue realmente un acto de fe porque fue muy inesperado. Oraba para que alguien viniera a hacer el seguimiento y liderara la congregación. Y frente al espejo, mientras me afeitaba, el Señor dijo: te llamé a ti, después de limpiar toda la sangre. Pero al final terminé yendo y fue un momento notable. Iniciamos la congregación con más de 4,000 personas judías. Y eso llevó a festivales futuros en todas las principales ciudades. Bueno, de la ¿cuál es antigua el Unión número más Soviética. grande de personas judías que recibieron salvación en esa temporada cuando hiciste festivales? 30,000 en un alcance en Odessa. Llenamos un estadio de eso? fútbol. 30,000 personas judías recibieron salvación. Escuchen esto. El rabino Jonathan tiene el mismo sentimiento sobre Los Ángeles, California, como lo tuvo sobre Rusia. Y el Mesías ahora está apareciendo a no creyentes judíos en Los Ángeles. En breve. Recuerdo que hace poco tiempo comenzaste a hablarme de repente sobre California y Los Ángeles. Bueno, dinos, adelántanos hasta hoy. ¿Qué estás haciendo en Los Ángeles? Bueno, esto ha sido una visión de 25 años y justo antes del COVID el Señor dijo: es hora. Justo ¿Por qué antes del COVID? Porque estamos en un momento crítico en la historia. Veremos el mayor derramamiento que el mundo haya visto. En Los Ángeles sí está la tercera comunidad judía más grande del mundo. Más de 1 millón de personas judías, muchos israelíes, muchos indocumentados. Los Ángeles es un centro de influencia. Y comenzamos la congregación y esto ha sido muy difícil. Es un terreno muy difícil. Pero algo de lo más alentador que he visto es que 2 mujeres jóvenes en sus 20s tuvieron una experiencia con el Señor. Y no es resultado de que alguien les diera testimonio. Jesús se les apareció en forma humana. Hablo de visitas divinas. Nunca lo había visto en 45 años. He oído Jamás. que esto ocurre en la comunidad musulmana, de la cual estoy muy agradecido. Sin embargo, no he oído de este tipo de cosas pasen en la comunidad judía. Puede ser que sí, pero ambos lo hemos consultado. No habíamos escuchado de esto hasta ahora, pero dicen que otros también tienen sus mismas amistades también experiencias. tienen experiencias. Ahora, y entiende, estas son chicas que nos buscaron en sus 20s judías, que nos encontraron. Nosotros no las buscamos, ellas nos encontraron. Y en un caso, durante el COVID, ella perseveró hasta que se puso en contacto con nosotros porque ella no estaba buscando. Ella renunció a todo. Y Jesús entró en su habitación. No fue un sueño, no fue una visión. Fue un encuentro divino con Jesús, con Yeshua. Y ella supo que era él de inmediato. Y arde por el Señor. Ambas lo hacen. Y cuando les dije: ¿quién les dijo esto?, parecían decir: ¿de qué hablas? Y dije: bueno, ¿leyeron la Biblia? No. ¿Quién les compartió? Nadie. Escuché que Jesús vino. Dije: ¿en serio? Eso es muy inusual. Y dijo: ¿lo es? Pero lo que me impactó es que tú me dijiste que ellas saben que a otras personas también les pasa y Sí, son judías. Sus amistades experimentan encuentros sobrenaturales con el Señor. No entraré en detalles, pero solo dijeron: lo he compartido con otras amistades y están teniendo experiencias Esto similares. es- Jóvenes judíos. Este es el tiempo determinado para favorecer a Sión. Este es el tiempo determinado para que el pueblo judío conozca a nuestro Mesías. El cuerpo está incompleto sin que los gentiles conozcan al Mesías y sean esta nueva especie de ser con Dios viviendo dentro de ti. Y luego está incompleto sin que los judíos conozcan al Mesías y que tengan al creador del universo viviendo dentro de ellos. Ya seas judío o gentil, ahora es tu momento para conocer al Mesías.
Una oración simple. Yo hice una oración de 2 palabras. Jesús, ayuda. Y abrí la puerta para conocer la verdad. Y la verdad me liberó. La verdad liberó a Jonathan. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Primer paso, Jesús, quiero que seas real para mí. Tus propias palabras. Quiero que vivas dentro de mí. Creo en el judaísmo sin derramamiento de sangre. Eso es la Torá. No hay perdón de pecados ninguno. Esto está también en el Nuevo Testamento. No hay justo ni uno solo en los Salmos. El rey David dijo, no hay justo en la tierra. La única justicia es cuando alguien es perfecto, sin pecado, que morirá en tu lugar y porque Él paga el precio por tus errores. Dios dice, no me acordaré más de tus pecados. Y luego Él vive dentro de ti. Y luego no tienes que decir, espero creer. Él está viviendo dentro de ti. Di esta rápida oración en voz alta, muy importante. Repite después de mí, querido Dios, he cometido muchos errores. Creo que Jesús, el Mesías, murió por mis errores y por su sangre mis pecados son borrados y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, como dice la Torá, la palabra vendrá y vivirá dentro de mí. La palabra es el Mesías. Mesías vive dentro de mí. Gracias por pagar el precio por mis pecados. Gracias por ser mi Señor. He dirigido mi vida por mí mismo. Ahora quiero ir por tu camino. Lo hice a mi manera. Ahora quiero hacerlo a tu manera. Si dijiste esa oración y lo sentiste, entonces comienza a leer la Biblia, en especial el Nuevo Pacto ahora, y conocerás la verdad. Lo harás.